Mis manos temblaban. No por el frío. Era pleno mes de agosto y el calor pegaba fuerte desde temprano. Mis manos temblaban porque sostenían algo que no debían haber encontrado. Algo que cambiaba todo lo que creí saber sobre los últimos 38 años de mi vida. Pero voy a empezar desde el principio. Porque esta historia no comenzó esa mañana en el cajón. Comenzó mucho antes. Quizás desde el día en que aprendí a callarme. Me llamo Elena. Tengo 62 años. Soy la clase de mujer que la gente olvida en una habitación llena. No porque sea invisible, sino porque aprendí, muy temprano, a no ocupar demasiado espacio. Rodrigo y yo nos casamos cuando yo tenía 24 años. Él tenía 31. Era alto, seguro de sí mismo, con esa manera de entrar a un lugar como si el lugar lo hubiera estado esperando. Mi madre dijo que era un buen partido. Mi padre dijo que era un hombre de carácter. Yo dije que sí. Durante años trabajé en una oficina contable. Números, columnas, balances. Me gustaba ese trabajo. Me gustaba que los números no mintieran. Que si algo no cuadraba, ahí estaba el error, esperando ser encontrado. Rodrigo nunca valoró mucho ese trabajo. Cosas de empleados, decía. Él tenía su propio negocio. Importación, exportación, contactos. Siempre había algo entre manos. Siempre había reuniones que yo no debía atender. Llamadas que él tomaba en la otra habitación. Papeles que guardaba con llave. Tú no entiendes de estas cosas, Elena. Esa frase. ¿Cuántas veces la escuché? Al principio me dolía. Después me acostumbré. Y eso entendería años más tarde. Fue mi primer error. Tuvimos una hija, Valeria. Hoy tiene 35 años. Está casada con Marcos y tienen 2 niños pequeños. Valeria es la clase de hija que te quiere pero que siempre está ocupada. Siempre hay algo más urgente. Una reunión, un viaje, los niños, el trabajo de Marcos. Cuando llamaba, yo escuchaba. Cuando yo llamaba, saltaba el buzón de voz. No me quejo, solo describo. La mañana que cambió todo empezó de manera completamente ordinaria. Rodrigo había tenido un episodio la noche anterior. Dolor en el pecho, sudoración, el brazo izquierdo adormecido. Llamé a la ambulancia pasada la medianoche. Él protestó todo el camino al hospital. Es el estrés, Elena. Siempre exageras. Pero esta vez no era estrés. El cardiólogo habló conmigo en un pasillo frío, con luz de tubo fluorescente. Me explicó con palabras tranquilas lo que había pasado en el corazón de mi marido. Un infarto leve, dijo. Leve no significaba sin consecuencias. Iba a necesitar reposo, medicación, seguimiento. Al menos 2 semanas en el hospital para estabilizarlo. Volví a casa sola, pasadas las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio. Ese silencio denso que solo existe cuando estás completamente sola en un lugar construido para 2. Me senté en la cocina. Tomé un vaso de agua. Miré el reloj. Pensé, debo llamar a Valeria por la mañana. Debo avisar al socio de Rodrigo. Debo buscar los documentos del seguro médico. Y ahí empezó todo. Los documentos del seguro médico. Rodrigo los guardaba en su escritorio. Siempre había guardado sus papeles en el cajón de la derecha, el que cerraba con llave. Pero yo sabía dónde estaba esa llave. No porque me la hubiera dado, sino porque en 38 años de matrimonio, una aprende los escondites. La llave estaba en el fondo de una cajita de madera con peces tallados, encima de la biblioteca. Siempre había estado ahí. Abrí el cajón. El seguro estaba donde esperaba. Un sobre celeste, con el logo de la compañía. Lo tomé. Iba a cerrar el cajón. Pero entonces vi el otro sobre. Era blanco, sin logo, sin dirección. Solo un nombre escrito a mano en el frente. Un nombre que no era el mío, ni el de Rodrigo, ni el de ningún proveedor o cliente que yo recordara. Inmobiliaria Castreal.
Cuenta personal RVRV. Rodrigo Vargas. Lo tomé. Mis manos no temblaban todavía. Todavía pensaba que podía haber una explicación simple, una inversión que no había mencionado. Un terreno. Algo rutinario. Abrí el sobre. No era un sobre. Era una carpeta fina. Adentro había 3 documentos. El primero era un extracto bancario. Es una cuenta en un banco que yo no conocía. A nombre de Rodrigo, sí. Pero con una dirección que no era la nuestra. El saldo era de $416,000. Me quedé mirando ese número durante mucho tiempo. Nosotros no teníamos $416,000. Teníamos una cuenta conjunta con lo suficiente para los gastos del mes, los ahorros ordinarios, el fondo para emergencias. Rodrigo siempre había dicho que el negocio andaba bien, pero que había que ser cuidadosos, que no era momento de gastos grandes, que las vacaciones tendrían que esperar. $416,000. El segundo documento era una escritura. Un apartamento en un edificio del centro. 2 dormitorios. Piso 11. Vista y a la avenida. Registrado a nombre de Rodrigo Vargas. Solo él. Sin mi nombre. El tercero era una hoja con una lista. Fechas y montos. Transferencias regulares. Cada 3 meses. Desde hacía 4 años. A una cuenta que terminaba en los dígitos 7741. No reconocí esos dígitos. No eran de ninguna cuenta que yo conociera. Ahí fue cuando mis manos empezaron a temblar. Me senté en la silla del escritorio de Rodrigo. Su silla. La silla desde la que siempre me había dicho que yo no entendía de estas cosas. Volví a mirar los documentos. 1 vez. 2 veces. Los números no cambiaban. Los números nunca mienten. Eso lo aprendí en 20 años de trabajo contable. Un apartamento a su nombre. Una cuenta secreta. Transferencias regulares hacia un destino desconocido. Pensé muchas cosas en ese momento. Pensé en la vez que le pregunté si podíamos remodelar la cocina y me dijo que no era el momento. Y pensé en el viaje que cancelamos 3 años seguidos porque el negocio no daba. Pensé en cómo Rodrigo siempre manejó solo las finanzas del hogar, cómo yo firmaba lo que él ponía delante sin leer demasiado. Porque tú no entiendes de estas cosas, Elena. Yo me encargo. 38 años. Guardé los documentos exactamente como los encontré. Volví a doblar la carpeta. La metí en el sobre. Cerré el cajón. Guardé la llave en la cajita de madera con peces tallados. Luego me fui a la cama. No dormí. A las 7 de la mañana llamé a Valeria. «Mamá, ¿pasó algo más con papá?» Su voz tenía esa tensión de quien acaba de despertar con una mala noticia esperando. «Está estable», le dije. «El médico dice que se va a recuperar, pero necesito que vengas». «Hoy no puedo, mamá. Tengo una presentación a las 10. ¿Puede ser mañana?» Hice una pausa. «Y puede ser mañana», dije. Colgué. Me preparé un café. Lo tomé de pie, mirando por la ventana de la cocina. El barrio despertaba despacio. Un hombre sacaba a pasear a su perro. Una señora abría la persiana del almacén de la esquina. El mundo seguía igual. Pero yo no era la misma mujer que se había dormido la noche anterior. Esa tarde fui al hospital. Rodrigo estaba conectado a monitores, con el brazo lleno de vías. Se veía más pequeño en esa cama. Más viejo. Más frágil. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Mal», dijo. «¿Avisaste a Ferreira?» «Ferreira, su socio de los últimos 12 años». «Todavía no», dije. «Lo haré». «Avísale hoy. Hay cosas pendientes en la oficina. Documentos que no pueden esperar». «Documentos que no pueden esperar». Lo miré. Él me miraba con esa expresión de siempre, la de quien da instrucciones a alguien de confianza limitada. «¿Qué documentos?», pregunté con la voz más tranquila que pude. «Cosas de la empresa, Elena. No te preocupes. Solo avísale que estoy acá y que llame a la oficina». «Por supuesto», dije. Sonreí.
Esa clase de sonrisa que uno aprende a dar después de 38 años. La que no muestra nada. Salí del hospital. En el estacionamiento, antes de entrar al auto, saqué el teléfono. No llamé a Ferreira. Llamé a una persona a la que no había llamado en años. Una antigua compañera de trabajo. Daniela, que ahora ejercía como auditora independiente. «Elena», dijo ella sorprendida. «¿Cuánto tiempo?» «Daniela», dije. «Necesito un favor, algo urgente, y necesito que sea discreto». Hubo una pausa breve. «Cuéntame». Respiré. «Creo que mi marido tiene dinero que yo no sabía que existía. Y creo que no estoy en ninguno de los papeles». Silencio al otro lado. Luego Daniela dijo en voz baja. «¿Puedes venir mañana a primera hora?» «Sí», dije. «Trae todo lo que encontraste». Guardé el teléfono. Me quedé sentada en el auto un momento, con las manos sobre el volante. 4 años de transferencias regulares. Un apartamento que yo no conocía. Una cuenta con más dinero del que jamás vi junto en mi vida. Pero lo que más me preocupaba no era el dinero. Era la lista de transferencias hacia esa cuenta que terminaba en 7741. Porque esa mañana, mientras esperaba que abriera el banco para confirmar algunos datos, había revisado mis propios registros, los que guardo en una libreta vieja, de cuando todavía anotaba todo a mano. Y había encontrado algo. Esa cuenta, esos 4 dígitos, los había visto antes. No en un extracto de Rodrigo. En uno de los gastos que Valeria me había pedido que pasara por la cuenta conjunta hace 3 años. Una transferencia que ella dijo era para un depósito de alquiler. Mi hija. Esa noche no pude comer. Calenté algo, lo puse en un plato, lo miré durante 10 minutos y lo tiré. Me senté en el sillón de la sala. Apagué la televisión a los 5 minutos porque el ruido me molestaba. Me quedé en silencio. Valeria. Mi hija. Intenté encontrar una explicación, una sola. Algo que hiciera que ese número tuviera sentido de otra manera. Quizás había sido una confusión. Quizás yo recordaba mal. Quizás esa cuenta terminaba en 7741, pero era de otra persona, otro banco, otro contexto. Fui a buscar la libreta. La tengo desde hace 12 años. Tapa verde, hojas amarillentas en los bordes. Anoto todo. Gastos del hogar, fechas de pagos, números de referencia. Rodrigo siempre se burló de esa costumbre. «Elena y su libretita», decía, como si fuera una manía de abuela. Encontré la página. Octubre, hace 3 años. La letra de Valeria, porque ese día ella misma había anotado los datos mientras yo estaba en la cocina. «Mamá, apunta esto para que no se pierda». Cuenta destino. Terminación 7741. Banco, el mismo que aparecía en el extracto de Rodrigo. No era confusión, no era otro contexto. Cerré la libreta. La dejé sobre la mesa de centro. Me quedé mirándola como si pudiera explotar. Esa noche sí lloré, pero no como una mujer rota. Lloré como alguien que acaba de entender que lleva años caminando sobre un piso falso. Que cada paso que creía firme estaba sostenido sobre algo que otros construyeron sin decírselo. 38 años con Rodrigo. 35 siendo madre de Valeria. ¿Cuánto de todo eso era real? A las 6 de la mañana me levanté. Me duché. Me vestí con ropa ordenada. El tipo de ropa que me pongo cuando quiero sentirme en control. Preparé el desayuno. Lo comí completo, aunque no tenía hambre. Los números no mienten, pero tampoco perdonan a quien llega con la mente nublada. Necesitaba estar clara. A las 8:30 estaba en la oficina de Daniela. Ella me recibió sola, sin secretaria, con 2 tazas de café ya servidas. Eso me dijo todo sobre cómo tomó mi llamada del día anterior. «Cuéntame todo», dijo, «desde el principio». Le conté. El cajón, el sobre blanco, los 3 documentos, los $416,000, el apartamento,
las transferencias. Y al final, lo de la libreta, lo de Valeria, lo de los 4 dígitos. Daniela escuchó sin interrumpirme. Tomó notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, me miró por encima de sus lentes. ¿Tienes los documentos contigo? Tengo fotos, dije. Los fotografié antes de salir del hospital anoche. No quise sacarlos de la casa. Bien hecho. Extendió la mano. Le pasé el teléfono. Ella revisó cada imagen con calma. Amplió los números. Leyó las fechas. Las transferencias empezaron hace 4 años, dijo. Sí. ¿Hace 4 años pasó algo en tu matrimonio? ¿En la familia? Pensé. Hace 4 años. Valeria y Marcos se habían mudado a un apartamento más grande. Rodrigo había cerrado un contrato grande con un proveedor nuevo. Yo me había jubilado. «Me jubilé», dije. «Hace 4 años dejé de trabajar». Daniela asintió lentamente. «¿Y antes de jubilarte, tenías acceso a las cuentas del hogar?» «A la cuenta conjunta, sí. A las otras no sabía que existían». «¿Firmaste algo en esa época? ¿Algún documento que Rodrigo te haya pedido firmar sin explicarte bien de qué se trataba?» Me quedé quieta. Sí, había firmado algo. Un papel que Rodrigo dijo que era una actualización de datos para el registro de la empresa. Dijo que era rutinario. Dijo que no hacía falta que lo leyera. Yo firmé. Se lo dije a Daniela. Ella cerró su blog. Me miró directamente. «Elena, necesito ser honesta contigo. Con lo que me estás describiendo, hay 2 posibilidades. La primera, tu marido tomó decisiones financieras unilaterales. Ocultó bienes gananciales y, posiblemente, realizó transferencias hacia una cuenta vinculada a tu hija, que podría ser su cómplice o simplemente beneficiaria. La segunda posibilidad, que espero no sea el caso, y es que ese documento que firmaste haya modificado algo en tu situación legal como cónyuge». El café se me enfrió en la mano. ¿Modificado qué? Tu participación en los bienes. Tu posición en caso de divorcio o herencia. Hizo una pausa. ¿Rodrigo ha hablado alguna vez de hacer un testamento? Sí, hacía 2 años. Dijo que era prudente. Dijo que ya lo había tramitado con un notario. Dijo que todo estaba en orden. Yo no pregunté más porque él dijo que era para protegernos a los 2. Daniela asintió cuando se lo conté, con esa clase de asentimiento que no es aprobación, sino reconocimiento, como cuando un médico confirma lo que ya sospechaba. «Necesito que consigas ese testamento», dijo, «lo antes posible». «¿Cómo?» «Rodrigo está hospitalizado. Tú eres su esposa. Tienes derecho a acceder a ciertos documentos del hogar. El testamento debería estar en la notaría donde lo firmó. Si él no te dijo cuál era, busca en sus papeles. Facturas de honorarios notariales, correos impresos, cualquier referencia». Se levantó, fue a su escritorio y tomó una tarjeta. «Este es el nombre de una abogada. Se llama Patricia Sousa. Trabaja en derecho familiar y patrimonial. Llámala hoy». Tomé la tarjeta. La guardé en el bolso. «Daniela», dije, antes de levantarme, «¿cuánto tiempo crees que tengo?» Ella dudó un segundo. Ese segundo me dijo más que cualquier respuesta. «Rodrigo está en el hospital, estable. Eso te da una ventana. Pero no sé qué tan grande es esa ventana. Si hay otras personas involucradas». Miró hacia la ventana. «La gente se mueve rápido cuando hay dinero de por medio». Salí a la calle. El sol pegaba fuerte. Caminé hasta el auto sin prisa, y aunque por dentro todo corría. Otras personas involucradas. Ferreira, el socio, el hombre al que Rodrigo me había pedido avisar con urgencia desde la cama del hospital. Documentos que no pueden esperar. Había dicho. ¿Qué documentos? Volví al hospital esa tarde. Rodrigo estaba mejor. Más color en la cara, más energía para quejarse de la comida. Marcos estaba ahí, el esposo de Valeria. Me sorprendió encontrarlo.
Generalmente Marcos no visitaba sin Valeria. «Elena». Se levantó cuando me vio. Me dio un beso en la mejilla. «Qué susto lo de ayer, ¿no?» «Sí», dije. Miré a Rodrigo. «¿Viniste solo?» «Valeria viene más tarde. Yo tenía que pasar por acá de todas formas. Vine a traerle unos papeles a Rodrigo. Cosas del seguro». «Cosas del seguro». Miré a Rodrigo. Rodrigo me miraba con esa expresión tranquila que ahora yo leía de otra manera. No era tranquilidad, era cálculo. «¿Qué papeles del seguro?», pregunté. «Nada importante», dijo Rodrigo. «Trámites». Marcos ya estaba guardando algo en su maletín. Rápido, demasiado rápido. «¿Puedo verlos?», pregunté. Los dos me miraron. Marcos con una sonrisa que no llegó a los ojos. Rodrigo con un destello de algo que podría haber sido sorpresa. «Son cosas técnicas, Elena», dijo Rodrigo. «No te compliques». «No te compliques. Otra variante de lo mismo. Tú no entiendes. No te preocupes. Déjamelo a mí». Sonreí. «Claro», dije. «¿Necesitas algo? ¿Te traigo algo de comer?» «No, estoy bien». Rodrigo cerró los ojos un momento. «Avisaste a Ferreira, ¿verdad?» «Sí», mentí. «Ya sabe». Rodrigo asintió, satisfecho. Me quedé 1 hora más. Hablé de cosas sin importancia. El tiempo, los nietos, el médico, que era muy joven. La clase de conversación que llena el silencio sin decir nada. Antes de que se me escapara la ventana. Antes de irme, fui al baño del pasillo. Pero no entré al baño. Me quedé junto a la puerta entreabierta de la exhabitación de Rodrigo. Marcos creía que yo ya no estaba. Escuché su voz, baja pero clara. «Ya le avisé a Ferreira. Dice que si no firmas esta semana, hay que esperar al mes que viene y el plazo vence». Rodrigo murmuró algo que no entendí. «Ella no sabe nada», dijo Marcos. «Estamos bien». «Ella». «Yo». «Ella no sabe nada». Caminé al ascensor. Bajé. Salí al estacionamiento. Me senté en el auto. Saqué la tarjeta que me había dado Daniela. Patricia Sousa, abogada en Derecho Familiar y Patrimonial. Marqué el número. Atendió al segundo llamado. «Habla Patricia Sousa». «Buenas tardes», dije. Me dio su número. «Daniela Reyes. Me llamo Elena. Necesito una consulta urgente. Mañana, si es posible». «¿De qué se trata?» «De un testamento que mi marido hizo sin decirme. De un apartamento a su nombre que yo no conocía. Y de mi yerno que en este momento le está llevando documentos a firmar a la cama del hospital». Silencio breve. «¿Puede estar mañana a las 9? «Ahí voy a estar», dije. Colgué. Guardé el teléfono. Por primera vez en 2 días, sentí algo que no era miedo ni dolor. Era algo más frío, más ordenado. Era la misma sensación que tenía en la oficina cuando encontraba un error en un balance. Cuando los números me decían que algo no cerraba. Y yo sabía, antes de seguir, que iba a encontrar exactamente dónde estaba la falla. 38 años aprendiendo a no ocupar espacio. Pero yo no había olvidado cómo trabajar. Esa noche revisé todos los cajones del estudio. Con calma y con orden, con guantes de cocina para no dejar huellas de dedos sobre los papeles. No porque fuerais a necesitarlo legalmente, sino porque quería que todo siguiera exactamente como lo había encontrado. En el segundo cajón, detrás de una carpeta con facturas viejas, encontré un recibo de honorarios notariales. Fecha: 18 meses atrás. Nombre de la notaría: Notaría Vázquez e Hijos. Concepto: instrumento testamentario y modificación patrimonial. Modificación patrimonial. Fotografié el recibo. Lo devolví a su lugar. Busqué en el tercer cajón. Nada relevante. En el cuarto, solo material de oficina. Iba a cerrar cuando noté algo. La base del cuarto cajón sonaba diferente cuando la golpeaba con los nudillos. Más hueca. Como si hubiera algo debajo. Lo levanté. Debajo había un teléfono. Un teléfono viejo. De esos básicos que ya casi nadie usa. Sin contraseña. Con una sola aplicación de mensajería instalada. Lo encendí.
Tenía batería todavía. Poca, pero suficiente. Entré a la aplicación. Un solo contacto. Sin nombre. Solo un número. El último mensaje era de hacía 6 días. Antes del infarto. Decía: todo listo para el jueves. Ella no va a saber nada hasta que sea demasiado tarde. El teléfono me quemaba en la mano. Lo sostuve durante un buen rato, leyendo ese mensaje una y otra vez. Todo listo para el jueves. Ella no vas a saber nada hasta que sea demasiado tarde. El infarto había sido el martes. El jueves que mencionaban nunca llegó. O llegó, y yo no supe qué era lo que debía pasar ese día. Fotografié la pantalla. Fotografié el número del contacto. Apagué el teléfono y lo devolví exactamente donde estaba, debajo de la base del cajón. Coloqué todo como lo había encontrado. Cerré el estudio. Apagué la luz. Me fui a la cocina y me serví un vaso de agua fría. Ella no va a saber nada. Ella era yo. Siempre había sido yo. La que no sabe, la que no entiende, la que firma sin leer, la que espera en casa mientras otros toman decisiones sobre su propia vida. Pero había algo que ninguno de ellos había calculado. Que yo había pasado 20 años encontrando errores que otros no veían. Que tenía una libreta verde con 12 años de registros. Y que cuando una mujer lleva demasiado tiempo callada, el silencio se convierte en una herramienta. A las 9 en punto del día siguiente, estaba sentada frente a Patricia Sousa. Era una mujer de unos 50 años, pelo corto, traje oscuro, escritorio sin adornos. El tipo de persona que no pierde tiempo en preliminares. Me gustó de inmediato. Le conté todo. Le mostré las fotografías, el extracto bancario, la escritura del apartamento, las transferencias, el recibo de la notaría, el teléfono con el mensaje. Lo escuchó todo sin interrumpirme, igual que Daniela, pero con una expresión diferente, más técnica, más calculada. Cuando terminé, tomó su lapicera y escribió algo en su blog. La notaría Vázquez, dijo. Los conozco, son formales. Si hay un testamento registrado ahí, existe legalmente. Levantó la vista. Lo primero que necesito saber es qué dice ese testamento. Y lo segundo, ¿qué firmaste tú hace 4 años? ¿Puedo acceder al testamento si él está vivo? No al contenido completo. Pero puedes solicitar una consulta sobre si existe un instrumento a tu nombre como cónyuge. Tienes derechos patrimoniales en una unión legalmente constituida. Nadie puede eliminarte de un testamento de manera absoluta sin compensación legal. Pero pueden reducir significativamente tu participación si se realizaron transferencias previas que aparezcan como donaciones o pagos legítimos. Hizo una pausa. Eso es lo que me preocupa, la modificación patrimonial que menciona ese recibo. ¿Qué podría ser esa modificación? Podría ser una separación de bienes firmada retroactivamente o una cesión de derechos sobre propiedades específicas. Rodrigo te dijo que firmaste una actualización de datos, pero si te presentaron otro documento en ese momento o si hubo una firma adicional que no notaste. Se detuvo. Me miró. ¿Recuerdas si firmaste más de una vez ese día? Pensé. Ese día y habían sido varios papeles. Rodrigo los fue poniendo uno por uno, señalando con el dedo dónde firmar. Yo firmé. No conté cuántas veces. No recuerdo, dije. Está bien, eso lo podemos investigar. Hay registro notarial de todo. Cerró su blog. Elena, voy a ser directa contigo. Si Rodrigo está intentando firmar algo esta semana desde el hospital, con tu yerno como intermediario, es posible que estén tratando de completar algo que quedó pendiente antes del infarto. Algo para lo cual el jueves era la fecha clave. El jueves. El día que nunca llegó. ¿Qué clase de documento requeriría tanta urgencia? Pregunté. Una modificación de testamento, una transferencia de propiedad, una disolución societaria que reasigne activos. Juntó las manos sobre el escritorio.
Cualquiera de esas 3 cosas, hecha antes de que tú tuvieras representación legal, cambia el panorama completamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Rodrigo está en observación. Un médico puede declararlo temporalmente incapaz de firmar instrumentos legales si hay fundamento. Eso nos daría tiempo. Pero necesito moverme hoy. ¡Hoy! Haga lo que tenga que hacer, dije. Patricia asintió. Tomó el teléfono de su escritorio. Antes de marcar, me miró una vez más. ¿Valeria sabe que estás aquí? No. Bien, por ahora, que no sepa nada. Salí de la oficina de Patricia pasado el mediodía. El sol estaba en lo más alto. Me detuve en la vereda, cerré los ojos un segundo y respiré. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Fui al hospital a la tarde. Necesitaba ver a Rodrigo. No para confrontarlo. Todavía no. Sino para observar. Y para entender qué sabía él y qué creía que yo no sabía. Valeria estaba ahí cuando llegué. La primera vez que la veía desde el infarto. Me abrazó en la puerta de la habitación. Un abrazo largo, con la cabeza sobre mi hombro. Olía el mismo perfume de siempre. Mamá, ¿estaba tan asustada? Ya está, dije. Está bien. La miré. Tiene los ojos de Rodrigo, oscuros y directos. Siempre me impresionó eso, que hubiera heredado más de él que de mí. No solo en la cara. Entramos juntas. Rodrigo estaba sentado en la cama, con más color que el día anterior. Marcos no estaba. Eso me dio cierto alivio. Elena. Me tendió la mano cuando me acerqué. La tomé. Su mano era grande, como siempre. Cálida. 38 años tomando esta mano. ¿Cómo te sentís? Pregunté. Mejor. El médico dice que si sigo así, en 4 días me van a dar el alta. 4 días. Y Patricia necesitaba tiempo. 4 días eran pocos, pero suficientes si se movía rápido. ¡Qué bueno!, dije. Sonreí. Valeria se acomodó en la silla junto a la ventana. Hablamos de los nietos, de la comida del hospital, de un programa de televisión que Rodrigo había visto esa mañana. Conversación normal. La clase de conversación que llena el tiempo sin tocar nada real. Pero yo estaba observando. Cada pausa, cada mirada entre Valeria y Rodrigo. Había algo ahí. Una comunicación silenciosa, de esas que existen entre personas que comparten un secreto. Un parpadeo, una pequeña tensión en la comisura del labio. Una mirada que dura medio segundo más de lo necesario. Los había visto comunicarse así antes y nunca lo había notado. Ahora no podía ver otra cosa. Ibas a levantarme para buscar un vaso de agua cuando el teléfono de Valeria sonó. Y ella lo miró, frunció levemente el ceño y dijo: «Perdón, tengo que atender». Salió al pasillo. Rodrigo y yo quedamos solos. El silencio entre nosotros fue diferente, más denso. «¿Avisaste a Ferreira, de verdad?», me preguntó, voz baja sin mirarme. «Sí», mentí de nuevo, con la misma facilidad que la primera vez. Eso me sorprendió de mí misma. «Bien», asintió. «Hay unas cosas en el estudio que necesito que me traigas. Una carpeta azul, en el cajón de arriba». El cajón de arriba. No el cajón con llave. El de arriba era el de las facturas comunes, los recibos de servicios. Nada relevante. Pero la manera en que lo dijo, con esa precisión. El cajón de arriba. No el cajón de la derecha. Como si quisiera asegurarse de que yo no abriera el otro. ¿La carpeta azul?, repetí. Sí, con documentos de la empresa. Unos contratos viejos que Ferreira necesita revisar. Asentí. Mañana te la traigo. Rodrigo me miró entonces. Directo. Con esa mirada que en otro tiempo me había parecido seguridad y ahora se me revelaba como otra cosa. Control. La mirada de quien verifica que el engranaje sigue funcionando como debe. «Sos una buena mujer, Elena», dijo. Lo dijo con genuina convicción.
Y eso fue lo más doloroso de todo. Que él lo creía. Que en su versión de la historia, yo era la buena mujer que no preguntaba, que no miraba, que traía la carpeta azul y sonreía y esperaba. Y que eso era un elogio. Gracias, dije. Valeria volvió. La conversación siguió. A las 6 me despedí, besé a Rodrigo en la frente, abracé a Valeria. En el ascensor, sola, apoyé la espalda contra la pared metálica fría. Sos una buena mujer, Elena. Y 38 años siendo una buena mujer. Esa noche, Patricia me llamó a las 8. Fui a la notaría, dijo. Pedí información como representante legal tuya. Hay un testamento registrado. No puedo acceder al contenido todavía, pero confirmaron que fue modificado. 2 veces. La primera modificación fue hace 4 años. La segunda, hace 18 meses. 18 meses. La fecha del recibo de honorarios. ¿Qué significa eso? Significa que el testamento original, que probablemente te incluía de manera estándar como cónyuge, fue alterado en 2 oportunidades. La segunda modificación coincide exactamente con el recibo que encontraste. Hizo una pausa. Elena, también hablé con un colega que conoce a Ferreira, el socio de tu marido. Me tensé. ¿Y? Ferreira registró hace 3 meses una sociedad nueva, una empresa diferente a la que comparte con Rodrigo. En esa nueva sociedad hay 2 socios, Ferreira y una persona más. ¿Quién? Patricia tardó un segundo. Marcos, tu yerno. El cuarto se me achicó. Marcos, no Valeria. Marcos. Rodrigo, Ferreira, Marcos. 3 hombres. Un apartamento, una cuenta secreta, una empresa nueva. Y yo en el medio, la buena mujer que traía la carpeta azul y no preguntaba. ¿Valeria lo sabía? ¿Era cómplice o era otra víctima? La cuenta 7.741. El dinero que Valeria me había pedido transferir 3 años atrás. ¿Ella había pedido eso por su cuenta o alguien se lo había indicado? Patricia, dije, necesito saber si mi hija está involucrada voluntariamente. Eso es más difícil de determinar desde lo legal, pero hay algo que sí puedo hacer. Bajó la voz ligeramente. Mañana voy a solicitar una medida cautelar sobre el apartamento, para que no pueda ser transferido mientras se investiga. Y voy a pedir al médico tratante de Rodrigo una evaluación de su capacidad para firmar instrumentos legales en este momento. ¿El médico va a cooperar? No tiene que cooperar, tiene que evaluar. Es su obligación si hay una solicitud formal fundamentada. Hizo una pausa. Pero, Elena, necesito que hagas algo tú también. Lo que sea. Esa carpeta azul que Rodrigo te pidió, no la lleves al hospital. No iba a llevarla. Bien, pero más importante, búscala esta noche. Ábrela. Fotografía todo lo que haya adentro. Si esa carpeta existe y él te la pidió específicamente, hay algo ahí que él quiere tener cerca o quiere que no veas. Colgué. Fui al estudio. La carpeta azul estaba exactamente donde Rodrigo había dicho. Cajón de arriba. Entre otras carpetas de colores, sin ninguna marca especial en el exterior. La abrí. Adentro había contratos de la empresa, viejos, como él había dicho. Nada aparentemente relevante. Pero en el fondo de la carpeta, sueltas, había 2 hojas dobladas. Las desplegué. Era una carta, escrita a mano, con la letra grande y apretada de Rodrigo. Iba dirigida a Valeria. Empezaba así. Hija, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Lo que necesito que sepas es que tu madre nunca debe encontrar el cuaderno. El cuaderno. Seguí leyendo. La carta mencionaba un cuaderno de tapas negras donde Rodrigo había registrado, durante años, movimientos que no debían aparecer en ningún balance oficial. Transferencias, acuerdos informales, nombres. Todo está ahí, decía la carta. Si ese cuaderno llega a manos equivocadas, nos hunde a todos. Nos hunde a todos. Todos. No solo él. Valeria también.
Marcos también. Ferreira también. Fotografié la carta. La doblé. La devolví a la carpeta. Cerré el cajón. Me quedé parada en el estudio de mi marido, en el silencio de esa casa que de pronto sentía completamente ajena. Un cuaderno de tapas negras. Lo había visto. Estaba segura de haberlo visto. Hacía años, en algún rincón de esa misma habitación, había notado un cuaderno oscuro que Rodrigo guardaba rápido cuando yo entraba. Pensé que era un diario. Me pareció privado. No pregunté. Empecé a buscar. Revisé cada cajón que no tenía llave, cada estante, cada rincón de la biblioteca. Detrás de los libros, debajo de los cajones, entre las carpetas. 20 minutos buscando. Y entonces recordé algo. El año pasado, cuando pintamos el estudio, y Rodrigo había insistido en quedarse solo mientras los pintores trabajaban en ese cuarto. Dijo que quería supervisar, pero yo había notado que movió el sillón del rincón y no lo devolvió exactamente al mismo lugar. Fui al sillón, lo corrí. Debajo había una pequeña alfombra. La levanté. Nada. Pero la tabla del piso debajo de la alfombra tenía una ranura apenas visible, como si se hubiera cortado y vuelto a colocar. Busqué en el cajón del escritorio un destornillador. Inserté la punta en la ranura. La tabla cedió, y ahí estaba, un cuaderno de tapas negras, envuelto en una bolsa de plástico sellada. Lo tomé, lo sostuve. Era grueso, lleno de hojas escritas de ambos lados. Lo abrí en la primera página. La primera línea decía: registro personal. Inicio. Hace 11 años. 11 años de registros. 11 años de movimientos que no debían existir. En mis manos. Justo en ese momento, el teléfono de la casa sonó. Un número desconocido. Lo atendí. Era una voz de mujer. Joven. Nerviosa. ¿Es usted la señora Elena? ¿La esposa de Rodrigo Vargas? Sí, dije. Señora, yo necesito hablar con usted. Es urgente. Una pausa. Yo soy la persona que vive en el apartamento del piso 11. El teléfono pesaba en mi mano. La voz al otro lado era joven. 20 y tantos años, calculé. Tenía ese temblor específico de quien ha ensayado muchas veces lo que va a decir, y aún así, no sabe cómo empezar. ¿Cómo consiguió este número? Pregunté. En los papeles del apartamento. Rodrigo dejó este número como contacto de emergencia. Una pausa corta. Sé que esto es muy extraño. Entiendo si no quiere hablar conmigo. Pero necesito contarle algo. Algo que usted merece saber. Me senté en la silla del escritorio. El cuaderno de tapas negras seguía en mi mano izquierda. «La escucho», dije. Se llamaba Sofía. Tenía 28 años. Había conocido a Rodrigo hace 5 años en una feria comercial donde ella trabajaba como asistente de un proveedor. Me lo contó todo en orden, con esa precisión dolorosa de quien ha decidido no omitir nada. Rodrigo le había dicho que su matrimonio era una formalidad, que yo era una mujer con quien compartía una casa pero no una vida, que estaban en proceso de separación, el proceso de separación que yo nunca supe que existía. Le había conseguido el apartamento hace 3 años. Le pagaba los gastos. La visitaba 2 o 3 veces por semana, hasta hace unos meses, cuando las visitas se espaciaron y las llamadas se volvieron cortas y frías. Hace 2 semanas me dijo que iba a resolver todo. Dijo Sofía. Sí, que había unos papeles que firmar y que después yo iba a estar protegida legalmente. Que el apartamento iba a quedar a mi nombre. El apartamento que Patricia Simsat había pedido cautelar esa misma tarde. ¿Y después de eso? Pregunté. Después de eso dejó de llamar, hasta que me enteré por una conocida que había tenido un infarto. Su voz se quebró ligeramente. Señora, yo no sabía que usted no sabía nada. Juro que no sabía. Él me dijo... Ya sé lo que le dijo. Le interrumpí, sin dureza, solo con cansancio. Hubo un silencio entre las dos. ¿Por qué me llama ahora? Pregunté. Porque ayer vinieron 2 hombres al apartamento.
Dijeron que eran del estudio jurídico de Rodrigo. Me pidieron que firmara unos documentos. Dijeron que era para regularizar mi situación en el apartamento. Otra pausa. Pero algo no me cerró. El lenguaje era raro. Una amiga que estudia Derecho los leyó y me dijo que en realidad estaba firmando una renuncia. Que si firmaba eso, perdía cualquier derecho sobre el apartamento y no podía reclamar nada en el futuro. Marcos Ferreira, moviéndose en todas direcciones al mismo tiempo, limpiando cada cabo suelto antes de que Rodrigo saliera del hospital. ¿Firmó?, pregunté. No, me negué, y ellos se fueron molestos. Una respiración corta. Señora, yo cometí errores, lo sé, pero no merezco quedarme en la calle de un día para el otro después de 5 años. Y usted tampoco merece lo que le están haciendo. Lo que le están haciendo. Por primera vez en días, algo en mí se aflojó. No de emoción, de reconocimiento. Esta mujer joven, que también había sido engañada con una versión distinta de la misma mentira, me estaba llamando a mí, la esposa, la que supuestamente era el obstáculo. Sofía, dije, ¿tiene los documentos que esos hombres le llevaron? Los tengo. No los firme, no abra la puerta si vuelven. Y mañana por la mañana quiero que llame a esta persona. Le di el nombre de Patricia. Le deletreé el apellido. Dígale que la manda Elena. Cuéntele exactamente lo que me contó a mí. ¿Ella me va a ayudar? Va a ti a escucharla. Y eso ya es más de lo que tuvimos nosotras. Colgué. Me quedé quieta durante un momento. Afuera, la calle Chas estaba en silencio. Adentro, el estudio olía al perfume de Rodrigo. Ese olor a madera y tabaco viejo que se había impregnado en las paredes durante décadas. 5 años. Él había tenido otra vida paralela durante 5 años, y yo había seguido trayendo el café por la mañana, firmando los papeles que él ponía delante, siendo la buena mujer que no preguntaba. Pero eso era lo que él había visto. Lo que todos habían visto. Lo que ninguno vio es que una mujer que pasó 20 años mirando números aprende que los errores no se anuncian. Aparecen callados, en los márgenes, en las cifras que no cierran, en los detalles que no encajan. Y cuando los encontrás, ya es demasiado tarde para esconderlos. Abrí el cuaderno de tapas negras. Pasé las siguientes 3 horas leyendo. La letra de Rodrigo era pequeña y apretada, con esa inclinación hacia la derecha de quien escribe rápido, de memoria, sin repasar. Fechas, nombres, montos, referencias. 11 años de doble contabilidad. Pagos que salían de la empresa y aparecían en cuentas privadas. Contratos inflados con proveedores que, según el cuaderno, existían solo en el papel. Comisiones que se dividían entre él y Ferreira y que nunca pasaron por ningún balance oficial. Y entre todo eso, los nombres de las personas que sabían. Ferreira, por supuesto. Un contador llamado Ríos, al que yo no conocía. Y en las últimas páginas, escritas con tinta diferente, más reciente, Marcos, el yerno. El hombre que se había casado con mi hija hace 7 años con una sonrisa amplia y un discurso en la boda sobre la familia y los valores. Marcos había entrado al esquema hace 2 años. El cuaderno registraba una reunión, una conversación, un acuerdo. Rodrigo lo había escrito con la frialdad de un contador. Fecha, lugar, términos. Como si incorporar a su yerno a una red de fondos ocultos fuera una transacción comercial cualquiera. Pero lo que más me detuvo no fue eso. Fue una página hacia el final. Una página con un solo párrafo. Y sin fecha, escrito de manera diferente al resto. Más lento, más deliberado. Decía, si Elena llegas a encontrar esto, ya no tiene remedio. Pero que sepa que nunca fue estupidez de su parte. Fue confianza. Y eso no es un defecto. Lo leí 3 veces. No supe si era un intento de justificarse, de pedir perdón o simplemente de nombrar lo que había hecho. Quizás las 3 cosas al mismo tiempo.
Rodrigo era el tipo de hombre que podía traicionar a Iki a alguien durante décadas y aún así creer, en algún rincón de sí mismo, que los quería. Cerré el cuaderno. Lo envolví de nuevo en la bolsa de plástico. Pero no lo devolví al escondite bajo el piso. Lo puse en mi bolso. Si ese cuaderno era lo que los hundía a todos, como decía la carta de Rodrigo a Valeria, entonces era lo más valioso que tenía en mis manos. Y no iba a dejarlo donde cualquiera pudiera encontrarlo. Al día siguiente, Patricia me llamó a las 8 de la mañana. La medida cautelar sobre el apartamento fue aceptada, dijo. Nadie puede transferirlo mientras dure el proceso. Una pausa. También hablé con el médico de Rodrigo. ¿Y? Fue más directo de lo que esperaba. Dijo que su paciente está bajo medicación que puede afectar su juicio y que no considera recomendable que firme instrumentos legales en este momento. Lo va a dejar registrado en la ficha médica. Una ventana. Pequeña pero real. ¿Hay algo más?, dijo Patricia. Esta mañana me llamó una chica. Sofía. Sí, le di su número. Escuché su versión. Los documentos que le llevaron son exactamente lo que ella sospechaba. Una renuncia de derechos redactada de manera tendenciosa. Oh, es probable que eso sea ilegal dado el contexto. Voy a incluirlo en el expediente. Otra pausa. Elena, con el cuaderno que encontraste y las fotografías que tenés, tenemos suficiente para presentar una denuncia formal. Pero quiero que lo pienses bien, porque esto involucra a tu hija, a Valeria. Había pensado en eso toda la noche, en cuánto sabía Valeria y cuánto ignoraba. En si el dinero que había transferido 3 años atrás lo había hecho por instrucciones de Rodrigo, o de Marcos, o por decisión propia. ¿Puedo hablar con ella antes de presentar cualquier denuncia?, pregunté. Sí, pero tenés que ser cuidadosa. Si ella le avisa a Marcos o a Rodrigo que sabes todo, puede moverse antes. Lo sé. ¿Cuándo querés hablar con ella? Hoy. Llamé a Valeria a media mañana. Le dije que necesitaba verla. Sola, sin Marcos. Y le dije que era sobre su padre, que había cosas que necesitábamos hablar entre nosotras. Hubo un silencio largo al otro lado. ¿Pasó algo, mamá? Nada nuevo, pero necesito verte. Quedamos a la tarde, en la casa. Cuando llegó, entró con esa expresión cerrada que le conozco desde adolescente. La expresión de quien ya sabe que la conversación que viene no va a ser fácil. Le serví café. Me senté frente a ella. La miré. Valeria, necesito que me digas la verdad sobre algo. Algo cruzó por su cara. Rápido. Como una sombra. La transferencia de hace 3 años, dije. La que me pediste que hiciera Q a esa cuenta. ¿De quién fue la idea? El silencio que siguió duró demasiado. Mamá. No me digas mamá con esa voz. Decime la verdad. Valeria bajó la taza. La miró. Cuando levantó los ojos hacia mí, los tenía húmedos. «¿Fue papá?», dijo. Me dijo que era para un proveedor, que necesitaba que pasara por la cuenta conjunta nuestra, porque la suya estaba con un problema administrativo. Tragó saliva. Yo no pregunté qué proveedor. Confiaba en él. La miré. Busqué la mentira en su cara. No la encontré. Solo encontré algo que reconocí demasiado bien. La misma expresión que yo debía haber tenido durante años. La de alguien que confió sin preguntar. ¿Marcos sabe en qué está metido?, pregunté. Esta vez el silencio fue diferente, más pesado. Valeria. Sí, dijo, en voz muy baja. Sé que está en algo con papá y con Ferreira. No sé los detalles, pero sé que hay algo. Me miró. Y sé que Marcos no me cuenta todo. Otro engranaje. Otra mujer en el medio de una historia que los hombres escribieron sin consultarla. Puse la mano sobre la de ella. Necesito que confíes en mí, dije. Y como yo debía haber confiado en mí misma hace mucho tiempo. Ella no dijo nada, pero tampoco retiró la mano. Justo entonces el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Un mensaje. Ella lo miró. Su cara cambió.
Me lo pasó sin decir una palabra. Era de Marcos. El médico firmó el alta anticipada. Tu padre sale mañana. Dile a tu madre que tenga lista la carpeta azul. Hay que ir a la notaría el jueves. El jueves. El mismo jueves que habían planeado antes del infarto. Lo que no habían podido hacer entonces, lo iban a intentar ahora. Y esta vez, yo ya no era la mujer que no sabía nada. Leí el mensaje 2 veces. El alta anticipada. El jueves. La notaría. Rodrigo llevaba 4 días en el hospital y ya estaba organizando el mismo plan que el infarto había interrumpido. Como si nada hubiera cambiado. Y como si yo siguiera siendo la misma mujer que esperaba en casa con la carpeta azul bajo el brazo. Miré a Valeria. Ella me miraba a mí. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Su voz era baja, casi un susurro. Lo que debí hacer hace mucho tiempo, dije. Me levanté. Fui al dormitorio. Saqué el bolso donde guardé el cuaderno de tapas negras. Lo traje a la mesa. Lo puse frente a Valeria. Ella lo miró sin tocarlo. ¿Qué es eso? 11 años de registros que tu padre no quería que nadie encontrara. Hice una pausa. Tu nombre no está dentro. El de Marcos sí. Valeria palideció. ¿Marcos? Está en el esquema hace 2 años. Reuniones, acuerdos, montos. Todo escrito de la mano de tu padre. Me senté frente a ella. Valeria, lo que pase ahora va a afectar a todos. A tu padre, a Marcos, a Ferreira. Y probablemente también a vos. Y aunque no hayas hecho nada. Porque cuando hay una investigación, revisan todo. Ella cerró los ojos. ¿Hay manera de protegerme?, preguntó. Sí, pero tenés que tomar una decisión esta noche. Llamé a Patricia a las 7 de la tarde. Le conté el mensaje de Marcos, el alta anticipada. El jueves en la notaría. «Perfecto», dijo Patricia. Y su tono era el de alguien que acaba de ver cerrarse una trampa. «Si Rodrigo sale mañana del hospital, tenemos que movernos esta noche. ¿Qué necesitas?» «El cuaderno, las fotos y algo más». Una pausa calculada. «Valeria está dispuesta a hacer y composter una declaración voluntaria sobre la transferencia de hace 3 años y sobre lo que sabe de Marcos». Miré a Valeria, que estaba sentada frente a mí con los brazos cruzados y esa expresión que yo conocía de cuando era chica y tenía que tomar una decisión difícil. «¿Podés protegerla?», pregunté. «Si declara voluntariamente y coopera, sí. Eso cambia completamente su situación legal». Le pasé el teléfono a Valeria. Ella habló con Patricia durante 20 minutos. Yo me fui a la cocina. Preparé café que no tomé. Miré por la ventana el mismo barrio de siempre, las mismas luces, el mismo almacén de la esquina. 38 años en esta casa. Cuando Valeria volvió a la cocina, me devolvió el teléfono. Tenía los ojos rojos, pero la mandíbula firme. «Mañana a las 9 voy a la oficina de Patricia», dijo. «¿Estás segura?» «No». Hizo una pausa corta. «Pero lo voy a hacer igual». La miré. Por primera vez en mucho tiempo, vi en su cara algo que no era la copia de Rodrigo. Algo que era mío. Esa manera de seguir adelante cuando el miedo ya no alcanza como excusa. «Hay algo que necesito pedirte», dijo Valeria. «Algo difícil. Decime. No destruyas a papá más de lo necesario». Su voz se quebró apenas. «Sé lo que hizo. Sé que está mal, pero es mi padre». Me tomó un momento responder. «No busco destruirlo», dije. «Busco que lo que es mío siga siendo mío y que lo que hizo tenga un nombre». Valeria asintió. Nos quedamos en silencio un rato, las dos sentadas en la cocina de la casa donde ella había crecido, con el peso de una verdad que había tardado demasiado en llegar. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like. Estas historias las construyo para las que saben lo que es cargar solas con demasiado. Esa noche no dormí, no por angustia, sino porque había demasiado que ordenar en la cabeza. Repasé cada dato, cada fecha, cada nombre del cuaderno. Lo que había 11 años atrás, lo que había cambiado, y lo que coincidía con momentos de nuestra vida doméstica
que yo recordaba de otra manera. El año que Rodrigo dijo que el negocio había ido mal y no pudimos cambiar el auto. Ese año, según el cuaderno, había sido uno de los mejores en términos de movimientos extraoficiales. El año que me dijo que no había dinero para arreglar la gotera del techo. El cuaderno registraba ese mismo año una transferencia importante hacia la cuenta que termina en 7741. Pequeñas humillaciones cotidianas, construidas sobre una mentira mayor. No sentí rabia esa noche. Sentí algo más extraño, una especie de claridad fría, como cuando el cielo se despeja después de una tormenta larga y uno puede ver exactamente hasta dónde llega el horizonte. A las 6 de la mañana me levanté. Me vestí con cuidado y preparé el desayuno. A las 8 llamó Rodrigo desde el hospital. Elena, me dan el alta hoy a las 11. ¿Puedes venir a buscarme? Ahí voy a estar, dije. ¿Tenés la carpeta azul? La tengo lista. Bien. Una pausa. Elena, esta semana hay que ir a la notaría. Hay unos trámites que habíamos dejado pendientes y quiero resolverlos antes de fin de mes. Por supuesto, dije. Hablamos cuando llegues a casa. Colgué. Tomé el bolso. Adentro estaba el cuaderno y la carpeta azul, que también traje, porque Rodrigo iba a preguntar por ella. Pero antes de ir al hospital, fui a la oficina de Patricia. Ella me estaba esperando. Valeria ya estaba ahí, sentada frente al escritorio con las manos entrelazadas sobre la falda. Me miró cuando entré. No sonrió, pero asintió levemente. Patricia tenía varios documentos sobre el escritorio. Anoche trabajé hasta tarde, dijo. Con las fotos que me mandaste y la declaración de Valeria, tenemos suficiente para presentar hoy mismo una denuncia por ocultamiento de bienes gananciales y maniobras fraudulentas en perjuicio del cónyuge. Me miró directamente. También podrían haber implicancias penales para Ferreira y Marcos por participación en el esquema. Eso lo va a determinar la fiscalía. ¿Y Rodrigo? Pregunté. Rodrigo es el centro de todo, pero su estado de salud va a influir en los tiempos del proceso. Hizo una pausa. Elena, quiero que entiendas algo. Esto no va a resolverse esta semana. Va a ser un proceso largo. Lo que hacemos hoy es poner la primera piedra, asegurarnos de que nadie pueda mover nada sin que quede registrado. Lo entiendo. ¿Estás segura de querer seguir adelante? Pensé en la frase del cuaderno. Nunca fue estupidez de su parte, y fue confianza. Sí, dije. Patricia presentó la denuncia esa mañana. Simultáneamente envió una notificación formal a la notaría Vázquez, advirtiendo que cualquier instrumento firmado por Rodrigo Vargas en los próximos días podría ser objeto de impugnación judicial. La notaría estaba legalmente obligada a registrar esa advertencia. El jueves, en la notaría, ya no iba a ser lo que Rodrigo y Marcos habían planeado. Fui al hospital a las 11. Rodrigo estaba vestido, sentado en el borde de la cama, con el bolso preparado. Se lo veía bien, más descansado que en los últimos meses, curiosamente. El corazón casi destruido y sin embargo esa expresión de hombre que tiene todo bajo control. Me vio entrar y sonrió. Elena. Se levantó despacio. Qué bueno verte. Lo ayudé con el bolso. Firmé los papeles del alta y caminamos juntos por el pasillo del hospital. Sus pasos todavía un poco más lentos que de costumbre. En el auto, antes de arrancar, me preguntó: ¿Trajiste la carpeta azul? Sí. La saqué del bolso trasero y la puse sobre sus rodillas. La abrió. Revisó los contratos viejos. Buscó en el fondo. La carta para Valeria no estaba. Yo la había sacado la noche anterior y la había entregado a Patricia. Rodrigo buscó una vez más entre los papeles. Su expresión cambió apenas. Algo se tensó alrededor de sus ojos. ¿Falta algo? Pregunté con la voz completamente tranquila. No, dijo. No, está todo bien. Arrancé el auto. Manejamos en silencio durante unos minutos. Rodrigo miraba por la ventanilla.
Yo miraba la calle. «Rodrigo», dije sin apartar los ojos del camino. «Mañana no puedo acompañarte a la notaría». Un silencio breve. «¿Por qué?» «Tengo un turno médico que no puedo cancelar». Hice una pausa natural, sin énfasis. «Y además, mi abogada me dijo que es mejor que no esté presente». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. «¿Tu abogada?» La voz de Rodrigo era cuidadosa. Demasiado cuidadosa. «Patricia Sousa», dije. «Me la recomendó una amiga. Estuve hablando con ella esta semana sobre algunos temas patrimoniales que quería entender mejor». Tomé una curva sin apuro. «Cosas que no entendía. Ya sabes cómo soy». Rodrigo no respondió. Lo miré de reojo un segundo. Tenía la carpeta azul cerrada sobre las rodillas y los ojos fijos en el frente, con esa expresión que yo había tardado 38 años en aprender a leer correctamente. No era calma. Era el cálculo silencioso de quien acaba de entender que el tablero cambió y todavía no sabe exactamente cómo. Llegamos a casa. Entramos. Rodrigo fue directo al estudio. Yo fui a la cocina. Puse agua a calentar. Escuché el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. 1, 2, 3. El cajón de la derecha, con llave. El cajón de arriba. El cuarto cajón. Luego silencio. Luego el sonido del sillón moviéndose. Luego, nada. Esperé. A los 10 minutos, Rodrigo apareció en el umbral de la cocina. Estaba pálido. No de la manera del hospital, de otra manera. Me miró durante un momento largo. Yo sostuve esa mirada, sin bajarla, sin sonreír. «Elena», dijo. Su voz había cambiado. Era más baja, más quieta. «¿Dónde está el cuaderno?» Era la primera vez en 38 años que me preguntaba algo sin pretender que yo no iba a entender de qué hablaba. Serví el agua en la taza, lentamente. «¿Qué cuaderno?», dije. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había algo en su cara que yo nunca le había visto. Algo que no era enojo ni autoridad, ni ese cansancio condescendiente de siempre. Era miedo. «Elena», dio un paso hacia la cocina. «Necesito que me escuches». «Te escucho», dije. Y me apoyé contra la mesada con la taza en la mano, con toda la calma del mundo. Rodrigo abrió la boca. En ese momento, el timbre sonó. Los dos nos quedamos quietos. Sonó de nuevo. Fui a abrir. Rodrigo me siguió por el pasillo. Abrí la puerta. Eran 2 personas. Una mujer joven con un maletín y un hombre con uniforme de notificación judicial. La mujer me miró. «¿Elena Vargas?» «Soy yo», dije. «Le traemos una notificación formal de la presentación realizada esta mañana ante el juzgado civil». Me extendió un sobre sellado. «También hay una notificación para el señor Rodrigo Vargas, si está presente». Rodrigo estaba a mis espaldas. «Estoy presente», dijo. Su voz era apenas un hilo. La mujer le entregó el segundo sobre. Se fueron. Cerré la puerta. Me di vuelta. Rodrigo sostenía el sobre sin abrirlo. Me miraba con esa expresión de quien acaba de entender que llegó tarde. Que mientras él estaba en el hospital calculando el jueves, alguien más estaba moviendo piezas en otro tablero. «¿Cuánto tiempo sabes?», me preguntó. Lo pensé un momento, no por la respuesta, sino por la honestidad de la pregunta. Era la primera pregunta honesta que me hacía en mucho tiempo. «Suficiente», dije. Rodrigo bajó la vista al sobre. Lo apretó entre los dedos. Yo volví a la cocina. Terminé mi té. Miré por la ventana. El barrio seguía igual. El almacén, el perro, las persianas. Pero yo ya no era la misma mujer que miraba ese barrio desde adentro de una vida que otros habían construido sin consultarla. Esa mujer había cerrado los ojos demasiado tiempo. Esta ya los tenía abiertos. Rodrigo no abrió el sobre esa tarde. Lo dejó sobre la mesa del comedor y se fue al dormitorio. Escuché el ruido de la cama cuando se recostó. El médico había dicho reposo. Al menos eso, en medio de todo, era real. Me quedé en la sala.
Tenía el teléfono en la mano, pero no llamé a nadie. No había nada que hacer en ese momento. Las piezas estaban en movimiento. Patricia se encargaba de lo legal. Valeria había declarado. El cuaderno estaba en manos seguras, y lo que quedaba era más difícil que cualquier trámite. Lo que quedaba era vivir dentro de esa casa con ese hombre durante los días que vinieran, sabiendo lo que sabía, mientras el proceso judicial encontraba su propio ritmo. Eso nadie te lo enseña. ¿Cómo seguir haciendo el café por la mañana cuando el mundo ya no es el mismo? Los primeros días fueron extraños. Rodrigo no mencionó el sobre. Yo tampoco. Él llamaba a Ferreira y bajaba la voz cuando yo pasaba cerca. Marcos dejó de venir a casa. Valeria llamó una vez, breve, para preguntarme cómo estaba. Le dije bien. Ella dijo bien también. Las dos sabíamos que no era verdad, pero tampoco era mentira del todo. Patricia me llamaba cada 2 días con actualizaciones. El juzgado había aceptado la denuncia. La fiscalía había abierto una investigación preliminar sobre las maniobras financieras. La notaría Vázquez había confirmado la existencia del testamento modificado y lo había puesto a disposición del juzgado. ¿Cuándo vamos a saber qué dice el testamento?, pregunté. Pronto. El juez puede ordenar su apertura en el marco de la investigación. Hizo una pausa. También hay novedades sobre Sofía, la chica del apartamento del piso 11. ¿Qué pasó? Vino a verme. Declaró también. Con su testimonio y los documentos que le llevaron a firmar, hay evidencia clara de que Ferreira y Marcos estaban intentando eliminar un cabo suelto antes de que Rodrigo saliera del hospital. Patricia hizo una pausa breve. Elena, ¿sabes lo que eso significa legalmente? Que actuaron de manera coordinada para perjudicar a terceros, dije. Exacto. Eso eleva la gravedad del caso. Una pausa más larga. Quiero que estés preparada para algo. Cuando esto se haga más visible, van a intentar negociar. Rodrigo o su abogado van a buscar un acuerdo extrajudicial. Van a ofrecerte algo para que retires la denuncia. Lo había pensado. ¿Qué me recomiendas? Que escuches, que no firmes nada sin mí. Y que recuerdes por qué empezaste esto. ¿Por qué empezaste esto? No empecé esto por el dinero. O no solo por eso. Empecé esto porque un hombre había construido una mentira del tamaño de una vida entera y me había puesto a mí en el centro, como el personaje más ingenuo de una historia que otros escribieron. Empecé esto porque merecía saber. La conversación que tanto había postergado llegó una semana después del alta. Era una tarde de miércoles. Rodrigo estaba en la sala. Con el médico había dejado de discutir sobre el reposo y simplemente lo cumplía en silencio. Yo entré con 2 tazas de café. Las puse sobre la mesa. Me senté frente a él. Él me miró. ¿Querés hablar?, dije. Una pausa larga. Sí, dijo. Fue la primera vez en 38 años que Rodrigo empezó una conversación difícil con esa palabra. Sin rodeos, sin después, sin cuando tenga tiempo. ¿Por dónde empezás?, pregunté. No sé. Miró el café. Hace tanto tiempo que todo se fue armando de a poco. Una cosa llevó a la otra. Y en algún momento ya no había manera de volver atrás sin que todo se derrumbara. ¿Y era preferible que se derrumbara sobre mí? No lo dije con rabia. Lo dije como lo que era. Una pregunta real. Rodrigo cerró los ojos. No era eso. ¿Entonces qué era? Cobardía, dijo. Tan bajo que casi no lo escuché. No tuve el coraje de decirte nada. Primero porque era complicado. Después porque era demasiado tarde. Y después... Se detuvo. Después te había mentido tanto que ya no sabía cómo volverte a mirar a los ojos si te decía la verdad. Me quedé quieta. Había esperado muchas versiones de esta conversación en mi cabeza durante días. La versión donde él se justificaba. La versión donde atacaba. La versión donde minimizaba. No había esperado esta.
La versión donde simplemente decía la verdad, porque ya no le quedaba otra. ¿Sofía? Dije. Un silencio. Se terminó hace meses, dijo. Antes del infarto. Yo me di cuenta de que había armado una vida doble que no era ninguna de las dos cosas realmente. Ni una cosa ni la otra. ¿Y eso te parece suficiente? No. Me miró. No me parece suficiente. No hay nada que alcance para lo que hice. Lo observé durante un momento. 65 años. Más delgado que antes del hospital. Con esa fragilidad nueva de quien ha estado cerca, de algo definitivo, y todavía no terminó de procesar lo que vio. No sentí lástima, pero tampoco sentí el deseo de hacerle daño. Eso me sorprendió de mí misma. Lo que sentí fue algo más parecido al cansancio de quien finalmente puede dejar de cargar algo muy pesado. «Rodrigo», dije, «no te voy a pedir que te expliques más. Ya no importa el por qué. Lo que importa ahora es lo que sigue. ¿Qué querés que siga? Que lo que es mío quede reconocido legalmente. El apartamento, la cuenta, los años de matrimonio que no aparecen en ningún balance. Todo eso tiene un valor y yo voy a reclamarlo». Hice una pausa. Y que Marcos responda por lo que hizo. No por venganza, porque mi hija merece saber con quién está casada. Rodrigo bajó la vista. «Marcos fue un error mío», dijo. «Lo metí yo. Valeria no sabía nada». «Eso ya lo sé». Silencio. «¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó. «Sí, cooperar con el proceso. No mover nada, no transferir nada. No llamaras a ningún notario esta semana ni la próxima». Lo miré. «Y decirle a tu abogado que no voy a retirar la denuncia. Que si quieren llegar a un acuerdo, que vengan con algo justo. No con lo que crean que voy a aceptar. Porque llevo 38 años aceptando lo que me ponían delante». Rodrigo asintió. Una vez, sin decir nada más. Tomé mi café. Él tomó el suyo. Nos quedamos en silencio los dos, en la sala de la casa de siempre, con el ruido de la calle Creixas entrando por la ventana entreabierta. No fue una reconciliación. No fue un final limpio. Fue algo más real que eso. Dos personas sentadas con la verdad entre las dos, sin poder pretender que no estaba ahí. 3 semanas después, el juzgado ordenó la apertura del testamento. Patricia me llamó en cuanto tuvo el documento. «Lo tengo», dijo. «¿Quieres que te lo lea por teléfono o preferís venir?» «Léemelo». Lo escuché. Era exactamente lo que Daniela había temido. El testamento modificado hace 18 meses me asignaba una parte significativamente menor de los bienes que me correspondían por ley. El apartamento aparecía como bien propio de Rodrigo, adquirido antes del matrimonio, lo cual era falso. La cuenta secreta no aparecía en ningún lado. ¿Podemos impugnarlo?, pregunté. Absolutamente. Con el cuaderno, con las escrituras originales y con los registros de transferencias, la declaración de bienes que hizo está directamente contradicha por la evidencia. Patricia hizo una pausa. «Elena, esto no solo es impugnable. Esto es prueba de una declaración patrimonial fraudulenta ante notario. Eso tiene consecuencias propias, independientemente de todo lo demás. Consecuencias propias». Rodrigo había construido durante 11 años una arquitectura de mentiras muy cuidadosa. Pero las arquitecturas cuidadosas tienen un defecto. Cuando empieza a fallar una pared, las otras no tardan en seguir. Suscríbete. Por favor, si llegaste hasta acá, si esta historia te llegó a algún lugar que reconoces, si en algún momento pensaste en alguien que conoces, o en vos misma, haz ese clic. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y contame desde dónde me acompañás. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. El acuerdo llegó 6 semanas después del infarto. El abogado de Rodrigo llamó a Patricia. Querían negociar. Patricia me llamó a mí.
Me ofrecen reconocerte el 50% del apartamento, la totalidad de la cuenta conjunta, más una compensación equivalente al 30% de lo que había en la cuenta secreta. Dijo. ¿Y la cuenta secreta completa? Eso es lo que están reteniendo. Argumentan que parte de ese dinero proviene de actividades comerciales anteriores al matrimonio. ¿Es cierto eso? No del todo. Según el cuaderno, la cuenta se abrió hace 4 años. Todo lo que está adentro se generó durante el matrimonio. Entonces no acepto el 30%. ¿Cuánto quieres pedir? Pensé un momento. El 50, dije. Mitad y mitad, como corresponde a un matrimonio. Patricia negoció durante 2 días. El abogado de Rodrigo volvió con contraoferta. Patricia rechazó. Volvieron con otra. Al tercer día llegaron al 45%. Patricia me llamó. Es razonable, Elena. Ir a juicio completo puede llevar años. Lo sé. Hice una pausa. Aceptá con una condición. ¿Cuál? Que el apartamento quede a mi nombre exclusivamente. No el 50%. El 100%. Silencio al otro lado. Eso es mucho más de lo que están ofreciendo. Lo sé. Pero ese apartamento se pagó con plata que debería ya haber sido nuestra, y fue durante 5 años la casa de otra mujer. No quiero ser copropietaria de eso. Quiero que sea mío, o que no entre en el acuerdo y sigamos con el juicio. Patricia hizo una pausa corta. Voy a transmitirlo. Transmitió. Al día siguiente me llamó. Aceptaron. Cerré los ojos un momento. El apartamento del piso 11, con vistas y pans a la avenida, era mío. No porque lo quisiera para vivir ahí. No, sino porque representaba exactamente lo que me habían quitado sin decirme. La posibilidad de elegir. Lo que pasó con Marcos fue más complicado. La fiscalía lo citó a declarar. Él fue con abogado. Negó participación directa en las maniobras. Dijo que había actuado siguiendo instrucciones de Rodrigo sin conocer el contexto completo. Era una defensa débil, pero era la que tenía. Valeria me llamó esa noche. ¿Cómo estás?, le pregunté. No sé. Una pausa larga. Estoy en casa de una faramiga. Necesitaba salir un tiempo. ¿Los chicos? Conmigo. Otro silencio. Mamá, ¿sabías que él sabía todo desde el principio? No solo los últimos 2 años. Desde antes. Ferreira le contó cuando empezamos a salir. Antes de que nos casáramos. Lo supe cuando lo escuché. Y sin embargo me golpeó igual. Marcos había entrado a esa familia sabiendo lo que había adentro. Y eligió quedarse no a pesar de eso, sino por eso. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé todavía. Su voz era cansada pero no rota. Pero sé que no puedo quedarme sin saber si lo que construí es real o si también fue una parte del plan. No tenés que decidir nada ahora. Lo sé. Una pausa. Mamá, gracias. ¿Por qué? Por no haberme incluido en todo esto como si yo también fuera culpable, cuando podías haberlo hecho. No respondí enseguida. Sos mi hija, dije finalmente. Eso no cambia. El proceso legal siguió su curso durante meses. No voy a contar cada detalle porque la justicia es lenta y repetitiva, y llena de papeles y fechas y audiencias, donde la emoción se convierte en expediente. Lo que puedo contar es lo que cambió. Rodrigo se quedó en la casa los primeros meses porque el médico no recomendaba el estrés de una mudanza inmediata. Dormíamos en el mismo dormitorio, pero como 2 personas que comparten un espacio sin compartir nada más. No había hostilidad entre nosotros. Había algo más parecido a la tristeza quieta de 2 personas que reconocen lo que se perdió sin poder recuperarlo. A los 4 meses se mudó a un departamento pequeño cerca del centro. Se lo consiguió él solo. No me pidió nada. El día que se fue, hizo un viaje con 2 valijas y una caja con libros. En la puerta, antes de salir, se dio vuelta. Elena. Lo miré. Eras la mejor parte de todo, dijo, y la traté como si fuera lo que menos importaba. No respondí. No tenía nada que decir que no fuera redundante.
Él asintió, como si mi silencio fuera suficiente respuesta. Y se fue. Cerré la puerta. Me quedé de pie en el pasillo de mi casa durante un momento. Luego fui a la cocina. Preparé el desayuno. Me senté sola en la mesa de siempre. La casa estaba en silencio. Pero era un silencio diferente al de antes. No era el silencio de lo que falta. Era el silencio de lo que finalmente tiene espacio para respirar. 2 cosas más que quiero contarte. La primera, vendí el apartamento del piso 11. No quería administrar una propiedad cargada de esa historia. Con lo que obtuve, más la compensación del acuerdo, compré un apartamento pequeño en un edificio nuevo. 2 ambientes, mucha luz. Una terraza pequeña donde puse plantas que nadie me había dejado tener antes, porque Rodrigo decía que ensuciaban. La segunda. Sofía me escribió un mensaje 3 meses después. Corto, respetuoso. Decía que había encontrado trabajo en otra ciudad, que estaba bien, que me agradecía haberla tratado como lo que era. Otra persona engañada. No una enemiga. Le respondí 2 líneas. Le deseé que le fuera bien. No le guardaba rencor. No había energía para eso. El rencor es pesado y yo había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Hoy tengo 62 años y vivo sola por primera vez en mi vida. Algunas noches es difícil. No voy a mentir. Hay momentos en que el silencio pesa y la cama es demasiado grande, y 38 años de costumbre son difíciles de desaprender de golpe. Pero hay otras cosas. Hay un café que tomo a mi ritmo, sin que nadie me diga que me apure. Hay una terraza con plantas que crecen como quieren. Hay conversaciones con Valeria que ahora son reales, sin capas de secreto entre las dos. Hay una libreta verde, llena de números que ya no me mienten, porque ahora soy yo quien los escribe. Hay una mujer que aprendió, tardísimo pero aprendió, que el silencio no es una virtud, que callarse no es lo mismo que aguantar, y que confiar sin preguntar no es amor. Es solo miedo disfrazado de paciencia. No tengo un final feliz para darte. Tengo algo más honesto que eso. Tengo mi nombre en los papeles que importan. Tengo los ojos abiertos. Y tengo la certeza, por primera vez en muchos años, de que la vida que estoy viviendo es completamente mía. Eso, a los 62 años, después de todo lo que pasé, vale más que cualquier cuento de hadas. Si llegaste hasta el final de esta historia, ya sabes que no te prometí un final fácil. Te prometí uno verdadero. Si esta historia te movió algo por dentro, déjame un comentario. Contame qué sentiste. Contame si conoces a alguien como Elena o si en algún momento fuiste vos. Esos comentarios me importan más de lo que imaginas. Son la razón por la que sigo contando estas historias. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Porque hay muchas más Elenas adentro de estas historias. Y todas merecen ser escuchadas.